Hola, buenos días, nuevamente aquí para compartir sobre el Apocalipsis como todos los jueves. Y hoy vamos a recordar algunos puntos. Por ejemplo, Juan está solo en la isla de Patmos y para mí que Juan representa a la iglesia y la necesidad de estar apartada, la necesidad de saber apartarse de todas las cosas que la rodean en este mundo y que nos rodea realmente a todos, ¿no? Juan representa a la iglesia y Juan representa el saber apartarse para poder buscar de Dios y no solamente buscar de Dios, sino poder estar adorando en espíritu y en verdad. Dice que él estaba en el espíritu y apartado en una isla. Es decir, que nosotros, como ya hemos hecho referencia, poder tener como un cuarto de guerra, como esa película tan famosa cristiana, donde el cristiano debe saber apartarse en todo momento para buscar la voluntad de Dios. Ya sabemos que orar no es solamente un monólogo, sino que es un diálogo, es decir, es una conversación entre Dios y nosotros. Así que la iglesia debe saber dialogar con Dios, buscar la voluntad de Dios para que Dios pueda dar revelaciones y sobre todo pueda dar palabra de vida a la iglesia. La iglesia en Éfeso ya hemos visto que es una iglesia que ha dejado su primer amor y Dios le demanda que busque nuevamente las cosas del principio. La iglesia de Esmirna es una iglesia que precisamente recibe de parte de Dios esto, de poder ser fiel hasta la muerte si es necesario, porque, por supuesto, ser fiel en las tribulaciones y en todo lo que uno piensa, ¿no? La iglesia de Esmirna pensaba que era pobre, pero realmente era rica y el Señor le demanda de ser fiel. Y ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo donde se escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y esto dice la palabra de Dios. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. La espada de dos filos. Sé dónde vives, le dice el Señor. Porque el Señor sabe todas las cosas. Sabe dónde estamos, sabe en el lugar donde estamos. Y aunque esta iglesia, algunos piensan que es la iglesia que es desde el siglo III en adelante, pues también una iglesia que está aún hoy en día vigente y que sobre todo el Señor sabe dónde estamos viviendo y por dónde estamos haciendo las cosas. Las cosas ciertamente es muy difícil en esta iglesia de Pérgamo porque dice, allí donde Satanás tiene su trono. Allí es donde vivía esta iglesia de Pérgamo. Allí es donde viven hoy muchos cristianos. Viven donde precisamente Satanás tiene su trono. Es decir, que es una iglesia que está viviendo en el mundo, porque donde Satanás tiene su trono es en el mundo. Es una iglesia mundana. Es una iglesia que no deja de comulgar con el mundo, de estar de acuerdo con el mundo y sobre todo dejarse llevar y engañar por las cosas de este mundo. Hay muchas doctrinas hoy en día que nos llevan precisamente a habitar donde Satanás tiene su trono y no vivir en la comunión con el Señor. Muchas iglesias hoy en día no ven tan mal las cosas que están pasando en este mundo, no ve tan mal el hacer las cosas que este mundo está precisamente, digamos, venerando. La palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios, porque con las cosas de este mundo Dios no tiene comunión. Sin embargo, la iglesia hoy en día, y muchos cristianos, digamos, la iglesia de Pérgamo,
y muchos hermanos hoy en día están morando donde Satanás tiene su trono, es decir, que están morando con las cosas del mundo, en las cosas del mundo, y todas las cosas para ellos son buenas. En la iglesia de Pérgamo nos da un ejemplo de cómo no debe vivir un cristiano. Vivir precisamente en el reino de Satán, en el reino de este mundo. Y hay que tener mucho cuidado, porque estar de acuerdo con las cosas del mundo y ser amigos del mundo nos hacemos enemigos de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. No podemos estar en los dos sitios a la vez, porque o aborreceremos a uno y amaremos al otro, o amaremos al uno y aborreceremos al otro. Así que el Señor conoce dónde estaba viviendo la iglesia de Pérgamo. Y el Señor sabe dónde hoy en día muchos cristianos, el cristianismo está viviendo. Hoy tenemos muchas cosas que están haciendo que volvamos la espalda al Señor. Y eso es triste. Dice aquí, sin embargo, sigues fiel a mi nombre. Esto me recuerda cómo en los tiempos de las crónicas o los reyes, cómo el Señor levantaba a algún rey que hacía lo bueno delante del Señor, que seguían los caminos del Señor, pero los lugares altos no eran quitados. Muchos cristianos hoy en día siguen fiel al nombre del Señor, siguen fiel a la doctrina del Señor, pero aún hay cosas que no han sido quitadas de sus vidas y han sido puestas delante de Dios. Y ahí es donde está la tristeza de parte de Dios, que muchas veces decimos que somos suyos, pero estamos sirviendo pues precisamente a esa idolatría y a esos ídolos que son mundanos. Estamos sirviendo en el mundo, pero tenemos las cosas de Dios en nosotros. Dice que cuando Nabucodonosor se fue y dejó a algunos allí para que sirvieran al Dios de Israel, dice que muchos iban al templo a servir a Dios o iban a servir a Jehová, pero para ellos era un Dios más. Es decir, que muchas veces muchos cristianos pues tienen a Jesús como un Dios más y no como al Dios único y verdadero. Entonces hay una seria advertencia, porque no podemos servir a dos señores. No podemos decir que somos de Cristo y estamos sirviendo en las cosas del mundo, que muchas veces por engaño o engañado estamos haciendo cosas que no son de la voluntad de Dios ni son para la honra y la gloria de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. La iglesia de Pérgamo es un ejemplo que tenemos que tener delante de nosotros para no servir a los dos señores. Dice, sigue fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí. Nos renegamos de la fe del Señor. Sabemos que Dios está ahí, que el Señor Jesús está ahí, reconocemos la salvación de Dios, reconocemos que el Señor Jesús vino y murió por nosotros, reconocemos que Jesús es nuestro Rey, pero dice, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Hay algunos que son fieles. Allí, esos son los que nos renegan la fe de Dios. Algunos que siguen fieles, como este tal Antipas. Algunos reconocen a Antipas como uno de los mártires que hubo porque no renegó al Señor, sino que peleó por la buena batalla cuando precisamente la iglesia estaba siendo absorbida en los gobiernos de este mundo. Hoy en día la iglesia está siendo absorbida
por la política, por el politiqueo y por muchas cosas de este mundo y no está haciendo la voluntad de Dios. Es triste decir eso, pero Antipas murió y muchos cristianos que son fieles a la palabra de Dios son tratados de fanáticos y son tratados y expulsados algunas veces de la iglesia y de la voluntad de los que están sirviendo a dos bandos. Este testigo fiel, Antipas, era un hombre que se mantuvo firme y hoy en día hay muchos dentro de las congregaciones que se mantienen firmes a la voluntad de Dios y a Dios mismo. Sin embargo, no son del agrado de todos, no son del agrado de aquellos que quieren servir a los dos señores a la vez. Sí, servimos a Dios, pero ¿por qué renegar de las cosas de este mundo? Sí, servimos a Dios, pero ¿por qué no vamos a hacer lo que la humanidad nos demanda de hacer? Y así tampoco vemos mal cómo en el mundo se está obrando. Y es triste ver cómo la iglesia ya ha perdido la visión de testificar, ha perdido la visión de llevar el testimonio de Jesús, ha perdido la visión. Y por eso estaba diciendo al principio que es necesario que la iglesia se aparte y busque de Dios y se olvide un poquito de todas las cosas que hay alrededor de nosotros, porque hay muchas cosas alrededor que tratan de hacernos perder la vista de Dios. No hay mayor ciego que aquel que no quiera ver. Y muchas veces la iglesia ha perdido la visión. ¿Por qué? Porque estamos en la onda de este mundo. Estamos andando con las cosas de este mundo. Estamos comulgando con las cosas de este mundo. Estamos dejándolo llevar por la política y siempre que nos vaya bien, nunca vamos a hacer las cosas que Dios quiere. Hoy en día todo está bien. Si queremos vivir en pareja, vivimos. Si nos dicen de ganar mucho dinero porque es la voluntad de Dios de prosperar, pues bien, lo hacemos. Y estamos perdiendo lo que es la visión real, la visión verdadera, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, trayendo un Evangelio de gozo, de paz y de salvación. Hoy en día estamos más bien ocupados en otras cosas. Dice en esa ciudad donde vive Satanás, es decir, fue un cristiano muerto en la misma iglesia, donde está ahora mismo Satanás gobernando y cegando al cristiano, cegando. Estamos haciendo, o la iglesia está haciendo muchas cosas que aparentemente tienen apariencia de piedad, pero que están negando la eficacia de ella. Están negando la eficacia de ella. Estamos haciendo cosas que aparentemente son buenas, pero que no son de las que anuncian el Evangelio de la paz y anuncian la vida de Cristo Jesús. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que no son cristianas y que también hacen cosas buenas, pero que no quieren decir que las hacen de parte de Dios, sino que las hacen parte de ellos, no de parte de ellos mismos, de parte de una voluntad o de piedad que no es real, sino que es para sentirse bien. La iglesia ha perdido la visión, lo que quiere sentirse bien con ella misma y no con el Señor. Seguimos, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Es decir, muchos se están aferrando a la doctrina de Balaam. Balaam era un profeta muy aferrado a la riqueza. A él no le importó ir, pues estaban buscando honores
y estaba buscando riqueza. Y aunque el Señor no le permitió maldecir al pueblo de Israel, lo que sí él trató es que el pueblo de Israel se mezclara con las hijas de esta gente, ¿no? Que se mezclaran con las hijas de Moab y con las hijas y los hijos, y así poder mezclarse y tener esa unión tanto mundana como espiritual, ¿no? Tener esa unión entre el mundo y Dios. Y eso es lo que no puede ser, porque Dios nos quiere que nos mezclemos. No digamos ya que nos mezclemos con mujeres que no son cristianas, sino que nos mezclemos con las cosas de este mundo, porque no vienen de parte de Dios, vienen de parte de este mundo. Y estamos cometiendo un error, porque nos estamos casando, digamos, o uniéndonos a las cosas de este mundo, y así estamos perdiendo la visión de lo que es servir a Dios. No podemos servir a los señores. No podemos estar en matrimonio con Dios, casado con Él y casado con las cosas de este mundo, porque lo que va a pasar es que vamos a servir más a uno o vamos a amar más a uno y vamos a tener que ir dejando el amor hacia el otro. Balaam sabía que si el pueblo de Dios se mezclaba con las cosas de este mundo, con las hijas de Moab y los hijos de Dios, y las hijas de Dios con los hijos de Moab, ahí estaba la perdición de Israel. Y ahí puede estar la perdición del pueblo de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque nos estamos mezclando. Estamos recibiendo cosas del mundo y estamos haciendo y sirviendo y mezclándonos y casándonos con cosas de este mundo que son enemigas de Dios. Una de las astucias de Satanás es eso, que los hijos de Dios se mezclen, que los hijos de Dios puedan mezclarse con las cosas de este mundo, porque él sabe que los que aman las cosas de este mundo se levantan como enemigos de parte de Dios. Es muy astuto Satanás en este asunto. Él se disfraza de ángel de luz y nos quiere hacer ver que las cosas de este mundo no son tan malas, sino que también son bellas, son buenas, y pues así está siendo la perdición de la iglesia de hoy en día. Aunque esta iglesia está hablando, ya digo, desde la iglesia del siglo III, desde el principio del siglo III, o está pasando hoy en día también. La iglesia del Señor, la esposa del Cordero, se está mezclando con las cosas de este mundo, incitándole a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Eso es lo que está pasando, lo está haciendo comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, que no estamos comiendo el pan de Dios, sino que estamos comiendo también y alimentándonos de cosas de este mundo. ¿Y qué está pasando? Que nunca vamos a estar satisfechos. Cuando comemos cosas de este mundo, nunca vamos a estar satisfechos y vamos a querer más. Cuando comemos el alimento de Dios, cuando comemos de Cristo Jesús y bebemos de Él, vamos a encontrar esa satisfacción en nuestras vidas que no nos va a hacer o nos va a hacer tener más hambre de lo que realmente necesitemos. Jesús es el maná que desciende del cielo. Jesús es la roca que seguía al pueblo de Israel en el desierto. Es decir, que cuando comamos de Él y bebemos de Él vamos a estar satisfechos. Pero el enemigo quiere que comamos cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, que lo que vamos a hacer es comer de las cosas de este mundo, comer cosas que nunca van a satisfacer
necesidad ni nuestro ser, porque ahí es donde vamos a entrar buscando cada día más y cada vez más para tratar de estar satisfechos. Estamos comiendo precisamente alimentos sacrificados a ídolos, alimentos que vienen de parte del enemigo y va a hacer que nuestros pies precisamente tropiecen. Y a cometer inmoralidades sexuales, es decir, no es solamente adulterio con mujeres, sino adulterar la palabra de Dios y cometer precisamente, adulterio con cosas que no son de parte de Dios. Vamos a adulterar la palabra de Dios, vamos a adulterar lo que es la verdad de Dios y vamos a estar adulterando con cosas que son inmorales delante de Dios. Vamos a permitir cosas que Dios no quiere. Vamos a adulterar los mandamientos de Dios. Vamos a adulterar la palabra de Dios. Vamos a adulterar y vamos a estar adulterando la palabra y la ley de Dios. Ahí es donde hay que tener cuidado. Inmoralidades sexuales no son tanto el estar fornicando con mujeres, que también puede ser, porque muchos ya no se casan, sino que se juntan y están adulterando lo que es la palabra de Dios y adulterando los mandamientos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente vamos a comer cosas sacrificadas a ídolos, sino que vamos a cometer adulterio, fornicando precisamente y adulterando con las cosas de este mundo, con lo que nos ofrece el enemigo. Y vamos a dejar a Dios vivo. Y se tolera a sí mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas, es decir, aquellos que se erigen como soberanos sobre la iglesia, algunos que se erigen como reyes sobre la iglesia, algunos que se erigen como precisamente los dominadores de la iglesia. Todo esto tenía en contra el Señor en la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo hoy en día, pues aquellos que permiten las obras de los nicolaitas, aquellos que permiten que algunos se adueñen de la iglesia de Dios, se adueñen de las congregaciones, le exijan cosas a las congregaciones, que le haga cometer adulterio sobre la palabra de Dios, adulterando, yendo en pos de los ídolos y no yendo en pos del Dios vivo. Esa era la manera de Balaam de incitar a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer adulterio con la palabra de Dios. Algunos adulteran siguiendo los ídolos de este mundo, siguiendo la voluntad de este mundo y dejando que muchos se hagan precisamente gobernantes de la iglesia. Y el que manda realmente y el único que gobierna la iglesia tiene que ser Jesucristo. No hay otro gobernante. Y muchos se erigen como gobernantes de la iglesia. Los nicolaitas eran eso, aquellos que dominaban a la iglesia, aquellos que quieren dominar con sus doctrinas y con sus falsas enseñanzas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera y pronto iré a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca, una espada de doble filo que sale de la boca del Señor, una espada que va a cortar y va a dividir. Dice la palabra del Señor, en la espada de doble filo, en la espada que corta hasta los tuétanos, que los divide hasta los tuétanos y que nos muestra hasta dónde ha llegado la maldad y el corazón de la iglesia. Para terminar, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Es necesario que el Espíritu Santo hable a la iglesia hoy en día
y que nos haga ver y nos haga reconocer las cosas que está pasando. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, un maná que es Cristo Jesús, el maná escondido, un maná que el Señor nos va a dar, palabra, alimento que Dios mismo nos va a dar. Dice, también le daré una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. El Señor nos va a dar un nombre nuevo y que vamos a reconocer, porque el Señor a los vencedores, el vencedor conocerá precisamente cuál es el nombre que está escrito. El que salga vencedor, el Señor le va a dar alimento espiritual, un alimento nuevo. Y hay que tener cuidado. Hermano, la iglesia de Pérgamo, el Señor le llama la atención a los hermanos que están en esta situación de una iglesia que comulga con las cosas del mundo. El Señor está llamando la atención para que salgamos vencedor y sirvamos al único verdadero que es Cristo Jesús y comer de su maná escondido. Un maná que es la palabra de Dios y en las revelaciones salga vencedor. El Señor le va a dar que coma del maná, de la palabra de Dios, del verdadero alimento, del cual tenemos necesidad. Y el Señor nos va a dar de ese maná. El Señor nos va a dar realmente de ese alimento tan necesario. La iglesia en Pérgamo era eso, hermano, una iglesia que comulgaba con las cosas de este mundo, una iglesia que se asoció a los gobiernos de este mundo. Y hoy en día es triste, pero hay muchos que están como en Pérgamo, comulgando con las doctrinas y las cosas de este mundo. Es necesario, hermano, que sepamos apartarnos de este mundo y vivamos para la gloria de Dios. Así que cuidado, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, apartarnos, vencer. Al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y dice, al que salga vencedor, al que salga vencedor. Tenemos que salir vencedores de las cosas que están pasando hoy en día en la iglesia, que es como la iglesia de Pérgamo precisamente. Hoy en día nos encontramos así. Hay muchos hermanos que están siendo dirigidos por aquellos que tienen la doctrina de Balaam y que están dirigiéndose y comulgando con las cosas del mundo. Como siempre digo, Shalom, Maranatha, que Dios le bendiga.